From overseas and underworld, it's the Crypt Keeper News Network. Buenas noches, adefesios. En las noticias, hombre lobo muerde a un perro. Los vampiros dicen maldita sangre. Momia abandona su mortaja después de años de descontento. Los zombies analfabetas insisten que prefieren la muerte a las letras. Es solo el comienzo. Nuestro reportaje especial de esta noche es la repugnante historia de una abogada despiadada que enfrentará el peor caso de su vida. La he intitulado Castigo acorde al delito. Castigo acorde al delito. Oiga, Dick Tracy, ¿tiene que hacer esto por una infracción de tránsito? ¿Puede darse prisa? Quiero ir al juego de los Knicks. Hola, Joy. Hola, Me preciosa. detuvieron por una infracción de tránsito. ¿Dónde rayos estás? ¿Cómo se llama esta posilga? Stuxville. Sticksville. Jamás escuché ese nombre. Claro, Sticksville. ¿Estás Me, bromeando? me infraccionaron por llevar una matrícula prohibida. Por favor. Tendrá que quedarme una hora, así que nos veremos en la arena, sección ¿Qué? 8. De acuerdo, entiendo. Después Sí, cenaremos. más tarde. Tengo hambre ahora. Sobrevivirás. Adiós. Un momento, aguarde. Jerry Ferret, abogada, me especializo en demandas por negligencia. Le aseguro que me enfurece ver a un joven como usted herido gravemente por la irresponsabilidad de un conductor. Por la indiferencia de una empresa. Por un gobierno insensible. Que cree poder negociar con unos cuantos centavos. Tal vez crea que ya tiene un abogado, pero... Escuche bien, amigo. A un sujeto menos vapuleado que usted le conseguí $1 millón. Think about it. Oser Donald James, caso 517 a la sala B. ¿B? ¿A la sala B? ¡No! ¡A la sala B, no! ¡Por favor, no! ¡A la sala B, no! ¡No! ¡No! ¡A la sala B, no! ¡No! ¡No! ¿Por qué tiene miedo? En la sala B se dice que el juez es muy estricto. ¿Y usted qué hizo? Delitos en la venta de autos. ¿Que vendió algún auto robado? No, ante el odómetro del auto que vendía un sujeto. Vaya, le darán un mínimo de 10 años. Espero. Este es un pueblo muy estricto. Dreyfus Portilly, caso 4057, sala A. Oiga, amigo. ¿No querrá estornudarle al juez? Gracias.
Ejecución pública. Oiga. Disculpe, señorita Ferret. Soy Austin Haggard. El tribunal me asignó la defensa de su caso. ¿Qué? Señor defensor público, yo soy abogada. Me gradué en Brooklyn. Entiendo. Yo no contrataría a un tinterillo como usted para que me representara. ¿No les enseñan cómo vestir en la facultad nocturna de leyes? Soy egresado de Harvard. La ropa reafirma el concepto de servidor público. Y yo creo que debemos analizar Sí, su... se lo agradezco, abogado. Pero voy a declararme culpable de este delito para poder largarme de este pueblo. No creo que quiera hacer esto. Este es un pueblo muy estricto. Podría reducirle los cargos. Putz! I told you what I want. Señor defensor público, repórtese a la sala B. Disculpe, tengo exceso de trabajo. Ferret Geraldine, caso 4076, sala A. Ferret Geraldine se le acusa de violar la sección 86 del Código Estatal al conducir un vehículo con matrícula ilegal. ¿Cómo se declara usted? Lo siento, señoría, pero mi abogado no está presente. Sí lo estoy, señoría. Vamos. Hola. Hablé con el juez. Hoy está de muy buen humor. Ha accedido a reducir la sentencia por una infracción menor. ¿Reducirla? Ajá. De acuerdo, está bien. ¿Cuánto va a costarme? 10. ¿Todo esto por $10? Conserven el cambio. No $10, señorita Ferrer, 10 latigazos. Pueden flagelarla ahora y así podrá marcharse. En cuanto recupere el conocimiento, claro. ¿Qué rayos dice? ¿Qué les pasa? Señor Haggard, la propuesta del tribunal es buena por 5 segundos. Sí, señoría. Señoría, en el estado de Nueva York, el castigo corporal... De acuerdo. Quisiera declararme inocente de los cargos que me hacen y solicito una impartición expedita de justicia. Ah, usted quiere que sea expedita la justicia. Pues eso tendrá. ¿Cuáles son los cargos? La señorita Ferret fue aprendida con esta matrícula Demanda. en la parte posterior de su automóvil. De acuerdo a la ley, las combinaciones de 5 dígitos son exclusivas de las autoridades gubernamentales. Esto es suyo, señorita Ferret. Responda, señorita. Con la venia de este tribunal, no es una matrícula de 5 dígitos. Lo es, señorita. Una S, una U, 2 Es, una M, 1, 2, 3, 4, 5. 5 dígitos. Sí, pero el espacio entre las Cs vale 1, por lo que suman 6 dígitos. Una matrícula de autos para pasajeros. El espacio entre las Cs vale 1. Señoría, presentaré pruebas que mostrarán el espíritu de servicio público que tiene la acusada. Gracias. No hay problema. Abogada provoca infarto a fabricantes de marcapasos. No hay problema. ¿Usted fue la abogada que hundió a Medi Corazón? Sí, 56 millones. No fue un mal día. Es asombroso. Gracias. Asombroso que el jurado aceptara semejantes patrañas. Oiga, demostré los hechos. Mis clientes fueron víctimas de una empresa totalmente negligente. En 10 años de pruebas en el laboratorio, el marcapasos Cardi Tark 7 jamás falló. Jamás.
eso es irrelevante. Sabemos que los artefactos mecánicos fallan. Nosotros demostramos al jurado con una serie de estudios que los usuarios del marcapaso Medicorazón, al enfrentar esa preocupación, padecían un trauma que acortaba sus vidas. Lo demostramos. Señoría, mi cliente es una mujer con una noble causa que... Sí, ¿quiere callarse? Gracias. Sé exactamente lo que su cliente es. Una mujer cínica e inmoral. Un descrédito para su profesión. Tiene suerte de que no la acuse por ofrecer sus servicios en forma ilegal. Gracias a esta repugnante matrícula. Se le declara culpable. ¿Qué dice? Nada de eso. Señoría, solicito se le aplique una sentencia de servicio público. ¿Servicio público? No, no, no. No, no, no. En este caso, no. La multa será de 100 latigazos. To be administered immediately. No. Okay, what are you doing? No, I'd like a jury trial. I will sue you for false arrest. I'll sue your ass, your personal ass. ¡Quítenme las manos de encima! No, I do. Help me. Help you. I'll pay you. You're a dead shit. You guys know. ¡No! ¡Oigan! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¡Déjenme! ¿Por qué está llorando? They cut off my nose. ¡Por favor! ¡Esta es una terrible equivocación! ¡Ah, no! ¡Es un castigo cruel e improcedente! ¡Basta! ¡Suéltenme! ¡Esperen! Buenas noticias, señorita Ferret. El juez estudió el código estatal. Su matrícula tiene 6 dígitos, tal como usted dijo. Su caso ha sido sobreseído. Le dije que saldría en libertad. Todo estaba bien hasta que se presentó con ese expediente. ¿Cómo se atreve a hurgar en mi auto? Es un cerdo. Es un cerdo que irá directamente al matadero. Prefiero morir a ser como usted. ¿Esto es suyo? ¿Por qué? ¿Usted también tiene un problema? No, usted sí. Tiene derecho a permanecer en silencio. Red Geraldine, No, caso 499 a la sala de... ¡No! ¿Qué tal? He sido ¿Qué nombrado... está sucediendo aquí? Cálmese. Parece que entregó su tarjeta a un hombre que ya había contratado a un abogado. ¿Y eso qué? ¿No es ilegal? Temo que sí es ilegal. En este pueblo Muy son estrictos, muy- ya lo sé. ¿Es el mismo juez? ¿Por qué dice eso? Entiendo. No, solo son parientes. Este es mucho más conservador. No se preocupe. Tengo una estrategia. Caso número 499, Ferret Geraldine. ¿Está lista para ser juzgada? Lo estamos, señoría. Se le acusa de ofrecer en forma ilegal sus servicios en este tribunal. ¿Cómo se declara? Se declara inocente por padecer demencia temporal. Su cliente, mi señoría... Su señoría, mi cliente es la víctima en este caso. Siendo una niña, fue maltratada psicológicamente por toda su familia. Reprimió toda esa angustia hasta hace poco. Y ese torbellino la obligó a actuar en forma irracional en la ocasión de referencia. Es harta de... Se le declara culpable. ¿Está lista para la sentencia?
era su estrategia? ¿Está usted loco? El mismo juez utilizó esa misma defensa en innumerables ocasiones, solo que no lo hice bien. Lo lamento. Me permito solicitar una sentencia de servicio público. No, ni lo sueñe. La prisionera será colocada en la picota por un periodo de 1 año. Pillared. Fuck's Hillary? For God's sake, you gotta appeal. There was no due process. Really, Miss Ferret, don't you think you ought to just quit while you're ahead? ¡No! ¡No pueden hacerme esto! ¡No pueden hacerme esto! Cuando regrese a la ciudad, los voy a demandar a todos ustedes. Oh my God. Oh. Por Dios. Oh. Hola. No estarás asustada, ¿verdad? ¿Quién está ahí? ¡Rayos! No es tan malo. Malo es no poder conseguir un marcapasos porque hiciste quebrar a la empresa. Tener que gastar todos mis ahorros en infinidad de operaciones. O morir porque no puedes pagar un doctor. Porque el doctor debe cobrar mucho dinero para pagar su seguro por negligencia. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? Oh, un poco de tu carne. Señorita Ferret. Hola. Buenas noticias, señorita Ferret. Le han concedido la apelación si aún quiere hacerla. Sácame de aquí. Creo que estoy enloqueciendo. Imagino que ese es un sí. No, por acá. ¿Qué? ¿A dónde vamos? A la sala C, obviamente. Ah, no. ¡No! ¡No! Oh, Dios. Lo sé, y es el más estricto de todos. Sí, buen trabajo, señor Hagar. Estupendo alegato. Gracias, señoría. Señorita Ferret, he leído el informe de su abogado y a pesar de lo convincente de su presentación, no encuentro justificación para modificar el fallo del otro juez. Sus acciones fueron crueles y despiadadas, violó la ley y debe pagar. Sin embargo, la sentencia que dictó mi colega fue totalmente inapropiada. La sentencio a morir electrocutada. Ay, Dios mío. La ejecución será realizada de inmediato. Señoría, con permiso del tribunal, ¿puedo acercarme al estrado? Ah, muy bien. Gracias. Hola. ¿Qué? Señoría. Sí, ya entiendo. Ya veo. Muy bien. No hay problema. En opinión de la Corte, aun cuando su cliente no es más que escoria repugnante, sus conocimientos son extensos y podrían ser utilizados por el pueblo. Por lo tanto, la sentencio a regresar a casa y realizar labor comunitaria. Por un lapso aún no especificado. Gracias. Salgamos de aquí antes de que cambie de opinión. ¿Qué es esto? Creí que era la salida. Lo es. ¡No! Bienvenida, Jerry. Tenía el presentimiento de que volveríamos a ver. Y esta vez vas a recibir lo que mereces. No, I'm not supposed to get the chair. Come on. Have a seat. ¡No!
No, el juez dijo que regresaría a casa a hacer labor comunitaria, ¿no es lo que dijo? Sí, apártese de mi camino. De acuerdo. Pueden sujetarme, muchachos. ¿Qué está haciendo? Abandonando Sticksville para siempre. Creí que me quedaría eternamente hasta que usted apareció. ¿Qué? En mi época saqué de la más delincuentes de los que una pobre abogadilla de segunda como usted podría contar. No se usaba eso de defender a la víctima. Simplemente se compraba al jurado. Pero iré a casa a hacer labor comunitaria, ¿verdad? Ya está en casa, abogada. Y yo prefiero la muerte a este lugar. ¡Pon el switch! ¡Ay! No, esto no. Señora defensora pública, la esperan en la sala A. ¡No! 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 No! Vaya prueba por eliminación de terrores. Creo que Jerry estará bien. Tal vez pueda sufrir algún mareo ocasional. And now it's time for business news. So, Chip, what happened on the shock exchanges today? Oh, sorry. Looks like it's time for the Spurts report instead. Oh, boy.